Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. A partir de esta mañana tenemos 504 casos de nuevo coronavirus COVID-19 en 53 condados en el estado. Hemos completado más de 12,000 pruebas y tenemos 15,000 pendientes. Esta mañana publicamos que Carolina del Norte ya tuvo sus primeras muertes debido al COVID-19. Y es con mucho pesar que yo debo decirles que estas no van a ser las últimas. Una persona era del condado de Cabarrus y tenía más de 75 y tenía varias condiciones médicas subyacentes. Y la otra persona vivía en Virginia y tenía 60 y algo. Estaba viajando por nuestro estado y lo hospitalizaron en Cabarrus. Este es un momento muy difícil para las familias y les pido a los medios de comunicación y a la comunidad que por favor respeten su privacidad ya que están en duelo. Nosotros sabemos el día de hoy que un número de pacientes están actualmente hospitalizados y están gravemente enfermos y algunos en una condición crítica. Están luchando por sus vidas. Y esto es terrible para las familias que saben que sus seres queridos están sufriendo, pero por esta enfermedad cruel y contagiosa no pueden estar con ellos. Hoy es un duro recordatorio de que nosotros debemos tomar esta enfermedad muy en serio. Todos, jóvenes y mayores, empleadores y empleados. Este virus puede ser mortal y es por eso que nuestras vidas diarias han tenido este drástico cambio. Y yo sé que es difícil, pero es necesario. En las últimas semanas yo he tomado medidas estatales significativas para desacelerar la propagación del virus. Hemos cerrado escuelas, prohibido agrupaciones sociales, cerramos varios negocios y que pudiesen incrementar la propagación del virus. Limitamos las visitas a los asilos y hemos incentivado a las personas que se queden en casa. Estas medidas han sido difíciles, pero necesarias para desacelerar la propagación y nosotros sabemos que futuras medidas serán necesarias para proteger nuestro estado. Estamos en el proceso de trabajar en restricciones y guías estatales adicionales que vamos a anunciar pronto. Es imperativo que nosotros mantengamos a salvo los habitantes de Carolina del Norte y hacer todo lo que nosotros podamos hacer para reducir el impacto económico en los negocios trabajadores y en las familias. Y estos son decisiones deliberadas muy difíciles y es bien importante que tomemos la decisión adecuada. Y también hay pasos importantes que nosotros podemos tomar en este momento para reducir la alza en el número de casas. Quédense en casa cuando puedan. Pongan en práctica el distanciamiento social en donde están. Si ustedes son un negocio y no lo han hecho todavía, tengan distanciamiento social e implemente plan de trabajo ahora. No espere. Es su deber para sus empleados y es posible que usted necesite estos planes para mantener las puertas abiertas. Yo quiero de nuevo darle las gracias a los trabajadores de atención médica que están ustedes haciendo su trabajo todos los días, aún enfrentando la pandemia para mantenernos saludables y también salvar nuestras vidas. Nuestro Estado les agradece muchísimo. El día de hoy nos unificamos como Estado para mantener en nuestras oraciones a los que están en duelo. También vamos a comprometernos a hacer nuestra parte para desacelerar la propagación de este virus y a
al hacerlo honramos sus vidas en tanto que protegemos nuestras comunidades. El día de hoy estoy acompañado por la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mike Sprayberry, director de Administración de Emergencias, Eric Hook, secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y Nicole Fox es nuestra intérprete de señas. Y ahora, doctora Cohen, le paso el micrófono. Gracias, gobernador. Quisiera también dar mi pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos. Como dijo el gobernador, es un triste recordatorio de por qué hemos sido tan agresivos en nuestras medidas de distanciamiento social. Desafortunadamente, es probable que ocurran más muertes en Carolina del Norte antes de que acabe esta pandemia. Yo sé que esta situación es muy difícil, pero necesitamos estar al pendiente para salvar vidas. Así que le pido a los habitantes de Carolina del Norte que por favor sigan nuestra petición de mantener su distanciamiento social al máximo. Nuestros mandatos piden lo mínimo y espero que hagan mucho más allá para proteger a nuestras comunidades. Como dijo el gobernador, si ustedes pueden trabajar a distancia, háganlo. Si se sienten enfermos, si tienen síntomas leves, permanezcan en casa y llamen a su doctor. Sus acciones individuales nos pueden ayudar a reducir la propagación de este virus. También deseo comunicarles algunos desarrollos positivos en nuestra batalla contra el COVID-19. Hemos realizado varios cambios a las políticas que rigen a proveedores de Medicaid para que puedan atender a pacientes con telemedicina y puedan ellos recibir los servicios médicos que tanto necesitan en entornos adecuados. Hemos iniciado una línea telefónica gratuita junto con la Red de Recursos y Remisiones de Atención Infantil en Carolina del Norte para ofrecerles a los empleados en puestos críticos con los servicios de guarderías, ya que las guarderías están cerradas por COVID-19. En tan solo 4 días que establecimos esa línea, ya hemos conseguido servicio de atención infantil a 450 familias. También estamos alimentando a los niños. Nuestros distritos escolares, que también trabajan con aliados comunitarios como almacenes de alimentos y entidades religiosas, han servido 2.4 millones de alimentos y 32,000 bocadillos desde el 15 de marzo. Y ayer, nuestras juntas farmacéuticas y médicas trabajaron rápidamente para proteger los recursos de medicamentos. Sin duda, hay muchos desafíos y nuestra nueva realidad de distanciamiento social es difícil. Pero yo sé que vamos a superar esto. Ya veo que nos estamos uniendo. Veo que los maestros encuentran maneras creativas de que aprendan sus alumnos. Veo que hay gente que va de compras para su vecino que es de mayor edad. Y veo cientos de profesionistas de salud que están viniendo a trabajar como voluntarios. Aunque nos estemos separando físicamente, yo sé que es la unión lo que nos va a ayudar a superar esto. Y hay ayuda si usted la necesita. Muchos profesionales clínicos de conducta en Carolina del Norte están listos para recibir a nuevos pacientes y ayudarle a las personas por teléfono o por video. Hay más información disponible en nuestro sitio web de COVID-19 bajo la pestaña Managing Your Overall Health. Gracias. Ahora quisiera dar reconocimiento a Mike Sprayberry, director de Administración de Emergencias. El día de hoy es el día número 16 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia debido al COVID-19. 48 condados tienen ya sus centros activados, centros de operaciones de emergencia. 94 condados en la franja este de los indios y Cherokees están en estado local de emergencia. Nuestra prioridad número aquí con el equipo de respuesta de emergencia ya hemos ordenado nosotros de 12.6 millones para equipo de protección personal y esto nos va a llevar a un total de lo que hemos pedido de 65.9 millones de dólares. Hemos incrementado el equipo de compras y están trabajando en el equipo de logística de la Guardia Nacional, que también están ayudando a recibir y distribuir estos suministros. Las donaciones de equipo de protección personal como guantes y cubrebocas se agradecen. Si usted tiene suministros que le gustaría donar, por favor, manden un correo electrónico al Centro de Operaciones de Emergencias Comerciales y este correo es beoc@ncdps.gov. De nuevo, beoc
eoc@ncdps.gov para estamos ayudando a los aliados de salud pública y a los hospitales para que se preparen a un mayor número de pacientes con coronavirus. Nosotros estamos trabajando con los servicios médicos de emergencia para identificar camas adicionales en los hospitales. También ya iniciamos una llamada nacional con las bases militares para cerciorarnos de que estamos coordinando la respuesta del estatal de COVID. El número 211 de Carolina del Norte está ayudando a cientos de personas todos los días. Y si marca 211, las personas pueden recibir asistencia de alimentos, pueden tener ayuda para pagar renta, servicios públicos y también puede recibir información. También la pueden recibir enviando un mensaje al 898-211 y escriba COVID-NC para recibir información actualizada por texto. Y quiero darle las gracias a todos nuestros aliados que tenemos en este momento. Gracias. Vamos a continuar preparándonos y estamos estando listos y vamos a continuar para seguir salvando vidas y agradecemos mucho para todas las personas que trabajan aquí en el Centro de Emergencias 24/7 para proteger a los habitantes de Carolina del Norte. Tomamos sus preguntas. Y digan quiénes son y qué organización representan cuando empiecen a hablar. Soy Andrea Blanford de ABC 11. Yo sé que las muertes en los estados en varios condados están poniendo órdenes de permanecer en las casas. Usted va a poner una orden estatal y también el doctor Cohn dice que los mandatos son mínimos. ¿Puede usted hablar más en detalles de qué es lo que tiene que haber para que se ordene a nivel estatal que las personas se queden en casa? Y ya está pensando de eso. Contesta el gobernador. Gracias por la pregunta. Primero, nosotros queremos que las personas se queden en casa y las comunidades locales están haciendo lo que ellos creen que sea lo correcto y yo lo entiendo. Es importante para nosotros cerciorarnos de que nosotros deliberadamente y que tomemos decisiones correctas y le estamos diciendo a las personas que queremos que se queden en casa. Y podemos ver si tenemos aquí una dificultad técnica. Se está viciando el sonido. Y continúa, y vamos a continuar emitiendo órdenes adicionales pronto. Hola, habla Ashley de WRAL. ¿Cuántas personas están hospitalizadas ahora? ¿Y les falta equipo de protección personal a los hospitales? ¿Esto es algo que les preocupa? Sobre todo ahora que estamos haciendo menos pruebas a la gente. Es importante que los proveedores tengan los suministros que necesitan, sobre todo equipo de protección personal, PPE. Estamos escuchando este tema en todo el país, que es muy importante. Y es como el viejo oeste, todo el mundo está tratando de comprar este equipo. Comenzamos a trabajar en este tema en enero y estamos haciendo pedidos de donde lo podamos conseguir. También hemos reunido una serie de comercios para que ellos cambien su línea de producción y dejen de fabricar otras cosas para que fabriquen este equipo de protección personal, porque sabemos que vamos a necesitar mucho equipo en los siguientes meses y queremos asegurar que nuestros hospitales y nuestros doctores de vanguardia, los que responden a emergencias, los policías, ese tipo de personal tenga suficiente equipo de protección. Sé que hay una falta, hay una escasez. Creo que tenemos 49 personas. Voy a permitir que la doctora Cohen le dé el número de personas que tenemos en los hospitales. Estamos tratando de recopilar los
la información de los proveedores de salud y los hospitales. Pronto vamos a poder darles el número de camas que tenemos disponibles en hospitales, el número de camas en centros de cuidado intensivo y en el resto del estado. Tendremos esta información para poder estar listos y establecer nuevos hospitales si es que y cuando se necesiten, porque no queremos llegar a una situación en la que una persona no está recibiendo la atención médica que necesitan cuando sea momento de ir al hospital. Así que, doctora Cohen, ¿puede hablar sobre esta situación? Sí, señor. Actualmente tenemos 29 personas hospitalizadas en todo el estado. Estos son datos de cierto momento que fue de la noche anterior. Esta es la cifra que tenemos de los hospitales. Antes lo estábamos haciendo a través de rastreo de contactos, pero como dijo el gobierno, mientras podamos recopilar más información de los hospitales, vamos a cerciorarnos de compartir esta información en cuanto a número de camas. Quiero decirles que en este momento tenemos la capacidad que necesitamos para poder atender a los pacientes. CBS 17. No le puedo escuchar bien. Tenemos dificultades para escucharlo, señor. Tenemos una conexión que no está bien. Creo que hay varias cosas que están pasando. Yo creo que con tantas teleconferencias está pasando que ahora no podamos tener una buena comunicación. Lo siento. Gwen. Habla Gwen. ¿Me pueden escuchar bien? Esta es para la doctora Cohen, de la Organización Mundial de la Salud y de las pruebas de CDC, y que el hacer más pruebas es mejor, y nosotros vamos a cambiar la estrategia de acuerdo con los criterios de la CDC, y se menciona dejar las pruebas para los que están en riesgo o están gravemente enfermos, o los que están en atención médica de primera respuesta. ¿Qué es lo que lo vamos a hacer en cuanto a la necesidad? Porque no estamos haciendo pruebas o estamos y si el reducir el número de pruebas hace la diferencia. Gracias por esta pregunta. La Organización de la Mundial está dando una extensa guía y hay diferentes estructuras. Estamos siguiendo la guía de la CDC en la última semana. Ellos pusieron unas nuevas guías que está ayudando a moldear lo que vamos a hacer nosotros. Yo quiero recordarles que es una situación que está evolucionando rápidamente y que debemos recopilar la mejor evidencia y poder aconsejar a las personas. En este momento la CDC nos da la guía que para aquellos que estén enfermos, que se queden en casa y que llamen a su doctor. Pero yo les voy a decir, como doctora, al hacerle la prueba no va a cambiar el transcurso de lo que nosotros vamos a poder hacer si no tenemos medicamentos ni vacunas. Queremos hacerle pruebas a aquellos que están hospitalizados, los trabajadores de atención médica, los asilos, aquellos que están lidiando con los brotes de infecciones. Es en donde enfocamos las pruebas en este momento. Lo que yo le voy a decir es que nosotros vamos a estar evolucionando a diferentes fases, pero ahorita en este momento les pedimos, los que están enfermos se queden en casa y que llamen al doctor. Si tienen síntomas leves, quédese en casa y cerciórese que está checando con su doctor, repórtenle los síntomas y nosotros vamos a estar haciendo las pruebas y vamos a hacer las pruebas a aquellos que están en nuestras instalaciones médicas.
La doctora Cohen y yo estamos tocando este micrófono en distintos sitios para asegurar que no estemos propagando este virus. Una de las preguntas fue acerca de las pruebas. Y uno de los asuntos en cuanto a las pruebas es que el gobierno federal no nos proporcionó suficientes suministros para hacer pruebas a todo el país, para hacer el tipo de pruebas que necesitamos hacer. Así que nosotros y otros estados fuimos muy creativos para comunicarnos con empresas privadas. Aquí LabCorp empezó a hacer pruebas, así como otras empresas. Así que estamos a la delantera de otros estados en cuanto al número de pruebas que hemos realizado. Sin embargo, hay dos problemas principales. Uno, hay una escasez de suministros y qué es para hacer estas pruebas y capacidad para hacerlo. Y también hay una escasez de equipo de protección personal para aquellas personas que están administrando las pruebas. Y lo que están diciendo los profesionales médicos, como tenemos este tipo de escasez, entonces necesitamos personal con equipo de protección personal y los vamos a usar para personas que ya están hospitalizadas para que y también lo usen los proveedores médicos. Claro, queremos seguir trabajando en tratar de conseguir más suministros y más pruebas al sistema. Y es necesario hacerlo porque podemos hacer el mayor número de pruebas posibles y así tendremos una mejor idea de hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Mientras este país no aumente la cantidad de suministros y de PPE que necesitamos, debemos concentrarnos en la mayor necesidad ahora mismo. Y lo importante, el objetivo en general es salvar vidas y lo hacemos al tratar de prevenir esta propagación del virus. Hacemos esto mediante las personas quedándose en casa y que tengamos excelente tratamiento médico para las personas que deben estar en hospitales. Y vamos a seguir trabajando hasta que más gente logre sobrevivir esto y que tengamos buena salud. La siguiente pregunta. ¿Me puede oír? Sí. Mi pregunta es sobre los centros de atención infantil. A varios grupos que han llamado a usted, la secretaria Cohen y usted han dicho de que cierren algunos para poder ofrecer nada más guardería para los trabajadores médicos, algo que está considerando. Hay otras consideraciones para tener otros fondos para que los centros de cuidado infantil puedan seguir funcionando. Claramente es importante tener cuidado infantil para las personas que están atendiendo en los hospitales, y lo queremos hacer, lo vamos a hacer, y con la ayuda de servicios humanos está viendo todas las opciones que nosotros tenemos, y le voy a dejar a la doctora Cohen que hable de esto. Gracias por la pregunta. En cuanto a guarderías, le hemos dicho a las personas, en cuanto al cuidado infantil, el cuidado infantil es algo difícil para las personas. Lo que estamos pidiendo, que aquellas familias que puedan mantener a sus hijos en casa, gracias por hacerlo, porque estamos tratando de dejar el cuidado infantil para nuestros trabajadores en el área médica, y nosotros pusimos unas guías, y también para que un programa de cuidado infantil y que pueda mantenerse abierto tiene que cumplir con toda la guía y requerimientos y tener un entorno seguro para sus trabajadores, y practicando el distanciamiento social. Ya comunicamos esta guía y les pedimos a las personas que se adhieran a esta guía en lugares en donde los niños de los trabajadores médicos están recibiendo atención. Gracias. La siguiente pregunta. Habla Tulita Vickers de WVI. Tengo una pregunta para usted, gobernador Cooper. Obviamente he emitido esta orden
ejecutiva para cerrar salones de belleza y estéticas. ¿Qué hay de los correos? Yo sé que ellos son trabajadores esenciales, los que trabajan en el correo. Y hay gente que se está congregando en los lobbies de los edificios. Mi segunda pregunta, ¿nos puede dar una actualización sobre los cheques de desempleo? ¿Cuál es la situación actualmente? Porque aquí en la zona del Triad estamos recibiendo muchas preguntas, y en todo el estado también, acerca de cuándo les va a llegar un cheque, porque la gente está muy preocupada. Seguramente esto es una situación inesperada. Yo no sé si todo el mundo escuchó bien la pregunta. La primera fue sobre reuniones sociales en bares y restaurantes y la importancia de esto y qué podemos esperar que va a pasar. Y la segunda pregunta fue acerca de que mucha gente ha perdido su trabajo y cuál es la situación de los cheques de desempleo. Número 1, hemos establecido requisitos exigentes prohibiendo reuniones sociales. Hemos cerrado negocios y otros lo han hecho voluntariamente. Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde del día de hoy, esta orden se aplica a negocios que atraen a mucha gente y sobre todo servicios personales. Ellos es imposible que mantengan distanciamiento social. La razón por la que hicimos esto es porque este virus es altamente contagioso. Cuando mucha gente se reúne en grupos durante cierto tiempo, lo hemos visto una y otra vez, después de ellos contraen el virus. Y aunque esta es una medida difícil, yo sé que la gente quiere ir a misa. He hablado con personas de entidades religiosas y a pesar de que no pueden tener misas o servicios, agradezco mucho que ellos no los estén teniendo y agradezco que sigan con su distanciamiento social. Queremos que las personas permanezcan en casa. Sé que la gente tiene que ir a obtener medicina o víveres y hacer ejercicio, pero queremos que todo el mundo comprenda la seriedad de esta situación. Además de las guías que hemos proporcionado hasta ahora, estamos trabajando en nuevas guías que vamos a poder compartir con los habitantes de Carolina del Norte para asegurar que la gente permanezca en casa en la mayor medida posible y mantengan su distanciamiento social. Necesitamos reducir esta cantidad de casos que estamos viendo en este estado y en el país. Tenemos evidencia de que cuando mantenemos este distanciamiento social, sí se reduce la propagación del virus. Es así de sencillo. Para las personas que ya no tienen su trabajo, yo sé que este es un momento muy difícil y muchas de estas personas trabajaban en negocios pequeños, en restaurantes, en bares, en salones de belleza, barberías y negocios que con frecuencia son pequeños. Y sé que esto es muy difícil. Es una de las razones por la que emití esta orden ejecutiva para que los beneficios de desempleo estén disponibles y que no tengan que esperar el requisito de esperar una semana o bien que estés buscando otro trabajo activamente, o que se le cobre al empleador todos estos gastos. Todas estas cosas van a ayudar a las personas. Son más de 100,000 personas ahorita que han solicitado seguro de desempleo. No sé exactamente la cifra, pero sé que es una cifra importante. Estamos trabajando arduamente para sacar cheques para la gente la próxima semana. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Esta es una organización que está acostumbrada a procesar 3,000 reclamaciones y recibimos 80,000 reclamaciones en cuanto esto sucedió y ahora más. Hoy en día ellos saben, yo he hablado con estos trabajadores del departamento
de desempleo y saben la importancia de emitir estos cheques. Yo sé que este paquete de asistencia financiera ha sido aprobado en Washington. Vamos a recibir ayuda para pequeños negocios, así como para trabajadores de diversas industrias. Y nosotros comprendemos que para poder salvar vidas, y esto está afectando nuestra economía aquí y en todo el mundo. Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para ayudar a esa familia que está preocupada de cuándo va a venir su siguiente cheque para pagar la renta, para comprar comida. He hablado con distintas empresas, hablé con representantes de bancos, están hablando de cierres de hogares y no cobrar cuotas tardías. Todos debemos darnos cuenta que hay tantas familias que ya estaban sufriendo y ahora están en un precipicio. Por lo tanto, hay que ayudarles a estas familias financieramente para poder superar esto, mientras que trabajamos en la salud en general y en salvar vidas. Y WRL. Hice la pregunta ayer y no me la contestaron. ¿Qué modelo tienen y qué dice la secretaria con cuándo debemos esto en nuestros hospitales? La alza en los hospitales. Gracias. Este es un trabajo que estamos haciendo. Hay científicos que están tratando de recopilar mejor información científica y las cosas están cambiando tanto y estamos tratando de aprender lecciones de otros países y aquí en otros estados y para ver cómo estamos nosotros aquí. Podemos planear, tenemos muchos recursos y saber de dónde los tenemos. En este momento yo no tengo una información de cuándo va a ser el pico de esta enfermedad. Lo que sí le puedo decir es que posteriormente en el transcurso ya hemos visto el caso número 100 y la trayectoria es menor que lo que estamos viendo en otros estados, pero queremos sacar un modelo para que podamos estar mejor preparados y estos modelos tienen muchas suposiciones que son muy desafiantes con la información limitada que tenemos. Me gustaría tener más precisión y poder decir hicimos una cosa menos, una cosa más, pero este va a ser el impacto, pero no podemos. Vamos a tener que trabajar con lo mejor que podamos con los datos que tenemos hasta que encontremos la solución con el paso del tiempo y voy a tratar de darles la mayor información y que ocupamos para tomar la decisión. ¿Me puede oír? ¿Tiene tiempo? Una pregunta más. Para el gobernador Cumbio. ¿Cuál es el riesgo de propagación de este coronavirus? Y también comparación de lo que ha pasado en Nueva York y también hay algún esfuerzo de colaboración para asignar recursos o para la propagación del virus. En respuesta a esta pregunta, si nosotros estamos esperando el mismo tipo de pico en la ciudad de Nueva York, claramente la ciudad tiene una población más densa, hay más gente, está más densa que en Carolina del Norte y los modelos de viajes son diferentes, tienen más transportes públicos que lo que nosotros tenemos y nosotros sabemos que es un hecho que las personas estando cerca se propaga el virus. Y también sabemos que hemos tomado unas medidas sólidas y tempranas que nosotros sabemos que van a desacelerar la propagación del virus y vamos a tener guías adicionales para cerciorarnos que desaceleramos la propagación de esto. Vamos a continuar trabajando y vamos a utilizar todos los datos que nosotros tenemos. Esto es por la pregunta anterior, cómo estamos haciendo un modelo para el futuro y cuando vamos a ver este pico en Carolina del Norte. El problema
problema es de que esto es nuevo y estamos analizando los datos de otros países y de otros estados y es bien difícil predecir, pero lo que nosotros sabemos de como un hecho es de que el distanciamiento social lo reduce y también sabemos que mientras más suministros les demos al personal que esté en los hospitales van a estar bien armados para cerciorarnos de que las personas tienen el tratamiento adecuado. Mientras más trabajo hagamos nosotros para buscar drogas y tratamientos, espero que tengamos una vacuna lo más pronto posible. Y en tanto que todo esto pasa, nosotros tenemos que cerciorarnos de que estamos haciendo todo lo que hacemos para poder satisfacer la necesidad de las gentes y proteger y tener a salvo a los habitantes de Carolina del Norte. Estoy muy agradecido por todo el trabajo que se hace en esta área. Oh, Danson, de Asheville Citizen. Gobernador Cooper, usted dijo de tener hospitales en el estado para incrementar las capacidades. ¿Estamos preparándonos para esto? ¿Puede hablar más en detalle de cuando ya estén al máximo de llenos? La pregunta tiene que ver con la capacidad de hospitales y cuántas camas esperamos tener disponibles y qué tipo de hospitales adicionales vamos a tener. En primer lugar, estamos creando el mayor espacio posible para camas en los hospitales y lo que está pasando, la secretaria Cohen les ha solicitado a todos los hospitales que ya no hagan cirugías selectivas y para que se reduzca el número de personas utilizando las camas ahí e incrementar su capacidad. La segunda cosa que estamos haciendo, estamos identificando los lugares que nosotros rápidamente pudiéramos convertir en hospitales adicionales si es necesario. Y la doctora Cohen, junto con el director Sprayberry, tienen un equipo que ya están preparándose, ya están listos para identificar lugares que han hecho esto también con el Cuerpo de Ingenieros de la Armada y ya estamos a la delantera. Espero que no lo necesitemos, pero tenemos que estar listos en caso de que sí necesitemos eso, ya sea que la doctora Cohen o Mike quieran ahondar en esto. Parece ser que contesté bien. Es un día de duelo en Carolina del Norte y deseo que recordemos, pensemos en estas familias, ya que ellos están pasando por momentos difíciles. Digan una oración por estas personas. Esa gente que tuvo que esperar fuera del hospital cuando su ser querido estuvo muy enfermo debido a esta enfermedad contagiosa. Hagamos todo de nuestra parte para reducir la propagación de este virus, para ayudar a nuestros vecinos. Y como habitantes de Carolina del Norte, podemos depender unos de otros y lo superaremos. Muchas gracias.